Probablemente ya hayan visto los posts de la página de la Conmebol previo a estos octavos de final, una figura, una mascota o algo que representa a cada equipo plasmado en las imágenes. Y hoy pensaba explicar qué significa cada una de estas representaciones. De algunas me las sabía, de otros no. Y empecemos de una vez, y la primera imagen es Flamengo contra Olimpia. ¿Tú qué entiendes por estas representaciones? Por un lado una ave negra y fea y por otro lado un personaje enemigo de God of War. Pero para aclarar todo vamos paso a paso. La ave que están viendo ahí en representación de Flamengo se le dice urubu. En otros países se le llama gallinazo, en Colombia se le dice chulo y recibe otros nombres en otros países. Son aves negras, inofensivas, comen carroña y deambulan por la ciudad. Es casi similar a un buitre, pero no es un buitre y representa a Flamengo. Lo representa desde la década del 60 con una historia por detrás. Sucede que por esos tiempos los hinchas de Fluminense y Botafogo llamaban urubus a la torcida de Flamengo con una clara connotación: racismo. Y esto es porque la mayoría de hinchas de Flamengo eran gente de raza negra y pobres, eran la clase obrera de Río de Janeiro, los que bajaban de la favela y hacían arrastown en las playas. Ese era el hincha de Flamengo. Y ustedes saben que clubes como Fluminense tienen un origen burgués, origen de aristocracia, y por eso llamaban urubus a los flamenguistas, ellos y los de Botafogo también. Hasta que un día, en un partido justamente con el Fogao, los hinchas estos llevaron a un urubu con una bandera de Flamengo, se exhibió en todo el estadio y al final el partido lo ganó el Flash, siendo que a partir de ahí esta ave se convirtió en el símbolo de identidad para los hinchas, se volvió en la mascota del equipo y adoptaron lo que inicialmente había sido un gesto racista como representación. En la vereda de enfrente está Olimpia, que más o menos puedo describir de qué se trata y descifrar el origen. Es la representación del Rey de Copas, apodo que el decano gana tras décadas de éxitos deportivos en el siglo pasado, tanto local como internacionalmente. Esta figura de Rey de Copas lo adopta el Club Olimpia y los hinchas al punto de exhibirlo en mosaicos, en vestimenta, más la figura en sí tiene mucha coincidencia con la carta de Rey de Copas, de ahí la barba blanca, el cabello y toda la parafernalia de este personaje. Primero te quiero presentar Bet365, casa de apuestas deportivas que te ofrece un bono de registro de hasta $30 en tu primer depósito. Aprovecha mi código BILLO para empezar a apostar y recuerda hacer un uso responsable y consciente en cada jugada. El link te lo dejo aquí abajo para que empieces ya. Después tenemos el Bolívar contra Atlético Paranaense, un felino blanco con un perro. A ver, la representación de Bolívar no tiene un origen de índole futbolístico, sino se deriva a algo más comercial. Sucede que en el 2017 la página de Bolívar Manía hizo un concurso para ser la mascota oficial del club. Había una necesidad de crearle un producto a los hinchas de Bolívar y entre ellos estaba un león blanco, el cual adoptaron. Es decir, fue más por un gusto particular. Y después podemos irnos a que el león es un animal que representa nobleza, fuerza. Fue más un tema de marketing y le pusieron Simón en inspiración a Simón Bolívar. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que algo tiene que ver de Strongers. Como ellos son tigres, entonces Bolívar, para chicanearlos, quisieron poner un león que es el rey de los animales. Digo. Y después tenemos a la mascota de Atlético Paranaense, un perro dentro de un huracán. Y con esta descripción más o menos ya sacan la info de la ilustración. Furacán. El apodo del paranaense es justamente Furacán, un apodo que nace en 1949 cuando el equipo de Paraná cosechó 11 triunfos al hilo con 49 goles en todos ellos. Y es ahí que se gana el apodo. El Furacán o huracán en español es un fenómeno natural, arrollador y agresivo. Entonces, simbólicamente lo adoptó este equipo zulista tras su racha ganadora. Y el perro me parece que es un tema de marketing, como les dije. Can significa
significa perro y es como acaba la palabra Furacão, haciendo la distinción con un guión. De hecho, el perro como mascota nace en el 2018 con el cambio de identidad del club. La siguiente comparativa es la de River contra Inter de Porto Alegre. La de River me lo sé al derecho y al revés, data del 66 y la primera final de Libertadores del Millonario. En aquella oportunidad enfrentaba a Peñarol y un partido que River lo ganaba 2-0 termina cayendo 4-2, siendo que el equipo carbonero en un lapso de 5 minutos le dio vuelta al marcador. Pecheada y todo lo que quieran, gallineada, y fue algo que no pasó por desapercibido en el fútbol argentino, porque en su regreso al campeonato y en su siguiente partido, cuando le tocó visitar a Banfield, uno de sus hinchas lanzó una gallina con una franja roja en el campo de juego. Fue una imagen que se inmortalizó y la gallina hacía referencia a la falta de valentía que había demostrado River en aquella final contra Peñarol, de cómo se lo dieron vuelta y toda la connotación que trae este animal. Más con el pasar de los años fue un apodo que adoptaron los hinchas. En la vereda de enfrente está Inter de Porto Alegre. Y para descifrar esta ilustración sí hay que ahondar más en el fútbol de Brasil. Es algo que solo lo saben los brasileños, diría. Lo que ven ahí es la imagen de Saci Pererê. ¿Y qué es esto? Es un personaje del folclore brasileño, es decir, una leyenda, un mito, empezó a ser popular a inicios del siglo pasado. Es un niño negro con una pierna y que hace travesuras, pero sería a partir de la década del 50 que dicho personaje empieza a tener asociación con Internacional por los medios de comunicación, ya que fue uno de los primeros equipos que dio apertura a los jugadores de raza negra, y esa es otra historia que hay en Río Grande do Sul. Mientras en Grecia eran más segregacionistas, elitistas, club de alemanes y jugaban descendientes de estos, Inter tuvo mayor afinidad a las clases populares y permitió la integración de jugadores de todo tipo de raza. No solo eso, Saci representaba irreverencia, astucia, engaño, alegría, cosas con las que para la época Inter se identificó. Es ahí cuando popularmente Saci aparece de forma no oficial dentro de la idiosincrasia del equipo, hasta que en el 2016 fue reconocido de manera oficial por el club. La siguiente comparativa es la de Atlético Mineiro contra Palmeiras. Por un lado, al equipo de Belo Horizonte lo representó un gallo, animal que tiene un fuerte vínculo con el club desde la década de los 30. Es un animal que representaba imbatibilidad en peleas de la ciudad, aunado a que el equipo ya tenía colores representativos como blanco y negro. Y en 1945 se materializó este apodo cuando el pintor Fernando Pieruccetti calcó a este animal, teniendo la petición de dibujar a la mascota del club, algo que inspirara al equipo y a su hinchada, un gallo fuerte que simbolizaba valentía y bravura. Por contraparte, el apodo de Palmeiras, al igual que el de River, no nace por un hecho laudable, sino por algo que se tuvo que ir aceptando con el paso de los años y se gesta desde una situación negativa. Es toda una historia, pero yo la voy a contar lo más rápido posible para no hacer extenso esto. Sucede que en el 69 Corinthians había perdido a 2 jugadores por una tragedia, un momento que enlutó al fútbol de Brasil, un momento en el que el Timão también peleaba el título paulista, y ante ellos solicitaron poder integrar a 2 jugadores a su plantel, pero por ser un hecho excepcional tenía que pasar por la aprobación del resto de clubes participantes. En solidaridad, obviamente la mayoría estaba aceptando que se le dé esta solicitud a Corinthians. Sin embargo, el único equipo que puso oposición fue Palmeiras, por lo cual al Timão no se le dio la solicitud y terminaron perdiendo el título. A partir de ahí en Corinthians empezaron a llamarlos de cerdos. Palmeiras tenía un espíritu de cerdo, un animal que simboliza la suciedad, y Palmeiras convivió con ese apelativo durante los años postreros por sus adversarios, un apodo que no caía bien y que nadie aceptaba hasta que progresivamente lo adoptaron como parte de. En el 86 el equipo salió a la cancha con un porco y de a partir de ahí fue tomado como propio, tanto como hinchas, como el club, como jugadores. Seguimos con las comparaciones Nacional contra Boca Juniors, y la representación de ambos equipos no está sujeta a mascotas como en otros enfrentamientos. Y empezamos con el bolso, del cual hacemos referencia al señor Prudencio Reyes, conocido como el primer hincha. Hacemos precisión en esa palabra, hincha.
que es a partir de este señor que el término hoy es muy popular dentro del ámbito sudamericano. Sucede que a inicios del siglo pasado, cuando el fútbol aún estaba en pañales en estos territorios, el fútbol era un deporte de los ingleses, elitista, como hoy lo podría ser, no sé, el polo, el golf o el tenis, y este señor cumplía una función en el club nacional. Él era el utilero del equipo, era el que inflaba los balones de fútbol, era el que hinchaba los balones. Y en cada partido del bolso, en tiempos donde no existía hinchadas, en tiempos donde el fútbol en Sudamérica se miraba con seriedad, estaba este señor que lo alentaba a Nacional en el marco de un público que veía los partidos sentados, preguntándose quién era él. Bueno, era Prudencio, el hincha pelotas de Nacional, el hincha ese que no paraba de gritar. Y así progresivamente esta acepción empezó a tomar fuerza en el continente, primero en los países rioplatenses y después en los demás. De ahí nació el término hincha, y Prudencio fue el primero. Por contraparte, el que representa a Boca Juniors es Pedrín el Fainero, un migrante italiano pizzero con bigote mostacho, y su historia radica más como una anécdota que algo trascendente, diría, o por lo menos es la impresión que me da, porque no veo algo rimbombante ni para la propia historia de Boca. En palabras simples, en 1940 Boca ganaba un título y en paralela se llevó a cabo un radioteatro que era una competencia de señores en disputa por una mujer, y cada uno de estos señores representaba un equipo del fútbol argentino. A Boca lo representó este pizzero, y al final, con Boca campeón, el pizzero fue el que se ganó con la mujer también. Eso es todo. De ahí vincularon a Boca con las pizzas y una serie de cosas más. Yo, en lugar de este señor, le hubiese puesto un cerdo. Creo que es un animal que representa al pueblo ceneice, o una bosta, ya que ellos mismos se hacen llamar los bosteros. Seguimos con las comparaciones y Atlético Nacional enfrenta a la Academia, Racing. A ver, por un lado, el equipo Laiza tiene un tigre, que al igual que el Inter de Porto Alegre, nace de una leyenda. Se dice que en Antioquía habían tigres que vigilaban a los campesinos de las montañas que trabajaban en la soledad, y esto es un mito paisa, como les dije. Y además también se tuvo predilección por este animal por los atributos con los que se lo asocia: fuerza, energía, coraje, combatividad. Asimismo, las rayas del tigre son casi uniformes a la indumentaria del equipo, y obviamente con el distintivo color verde y blanco, que son los que representan al club. El verde es por la María y el blanco es por la coca que consumen nuestros hermanos colombianos, y sobre todo el Atlético Nacional, que históricamente fue asociado a estos dos elementos, y a ellos se le debe su color institucional. La mascota recibe de nombre Tigre Nacho y es usado a partir desde 1998. Y por el lado de Racing, directamente no tiene nada que ver con alguna mascota o personaje que el club haya usado, más la ilustración hace alusión a Platón, que es el fundador de la Academia de Atenas, una escuela que fue un esbozo de conocimientos para la humanidad. Y como a Racing le dicen la Academia, entonces el que hizo esto colocó a Platón como figura de esta imagen. Por cierto, lo del verde y sus colores es broma, por Dios. Ya va a salir uno a decir: Bobo, hijo de puta, respete. Y yo sí respeto, pero es una bromita nada más, por Dios. Seguimos con las comparaciones y Argentinos Juniors se enfrenta a Fluminense. Y bueno, por el lado del equipo argentino, a estos los simboliza un bicho. A Argentinos le dicen el bicho de la paternal, bicho colorado, bichitos. Su mascota también es un bicho. Todo tiene una historia igual. En el caso de ellos es un apodo que se gesta mayormente por los medios de comunicación. A fines de los 50 y comienzos de los 60, el diario Clarín lo apodaba el bichito colorado, en relación a que Argentinos era un equipo humilde, pequeño, que en este periodo se empezó a hacer fuerte y a pelear los títulos, y así a la postre el apodo tomó mayor fuerza dentro de la idiosincrasia del fútbol local. Por eso son los bichitos colorados. Por otro lado, enfrente estaba Fluminense y la representación de un guerrero, que también es la mascota del equipo y parte de la identidad del club, que al igual que Argentinos es un apodo que nace por los medios de comunicación. Sería en el 2009 cuando el equipo carioca estaba a puertas de descender tras una mala campaña en el Brasileirão. Parecía ser inminente el descenso de Fluminense.
hasta que en la recta final, hasta que en la segunda llave remontaron la tabla tras una gran secuencia de resultados positivos que lo libraron de ir a la Serie B. Se salvó Fluminense ante todo pronóstico y fue una gesta pocas veces vista al punto que recibió el mote del equipo de los guerreros, haciendo alusión a un espíritu de lucha y dedicación que el Flu exhibió en ese entonces, siendo así también que el club adoptó rápidamente dicho apodo y empezó a formar parte de su identidad. Sería para el 2016 que lanzan su nueva mascota de manera oficial también, Guerreiriño, así le dicen. Vamos con la última y se enfrentan Deportivo Pereira contra Independiente del Valle. La ilustración del equipo colombiano es un lobo y acá sucede algo similar con Bolívar. No está atado a ni un contexto futbolístico, sino más a un tema comercial de buscarle una mascota a este equipo, y sería en el año 2016 que presentaron al Lobo Rocco. Ese es el nombre que le pusieron, un animal que representa fuerza, fidelidad, respeto y bla bla bla. Aunque la elección del animal podría haber estado influenciado por la Barra Brava, el Lobo Sur Pereira, fundado en 1999, y enfrente tenemos a Independiente del Valle, cuya ilustración, al igual que Racing, no tiene nada que ver con el equipo, tanto futbolísticamente como de manera comercial. Más a algo debe estar atado. Alguno pensaría que la mascota de Independiente del Valle es Yacu Pérez, pero no tiene nada que ver con Yacu o con Naucas, sino lo que ven ahí es el inca quiteño Rumiñahui. ¿Y qué tiene que ver él con el club? Básicamente que Independiente del Valle está ubicado en el cantón Rumiñahui dentro de la provincia de Pichincha, y esa coincidencia hizo que esta ilustración sea posible, aunque directamente no tiene nada que ver con la identidad del club o algo por el estilo. Eso fue todo por hoy. Dale a todas las notificaciones para que te lleguen los videos ahí en la campana y en todas las notificaciones. Saludos y chao.